Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Horacio Bello de VL Lab. Y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre una enfermedad que está creciendo exponencialmente y que está poniendo en riesgo a muchas de nuestras aves. Me refiero a la tricomona, a la tricomoniasis aviar. Esto está creciendo porque mucha gente se me acerca y me dice, oye, es que detecto ciertos síntomas, ciertas bajas, que es lo que ocasiona muchas bajas esta enfermedad. Y vamos a ver cómo detectarla, qué es, cómo prevenirla y cuál es el tratamiento que vamos a tener que llevar a cabo para dicha enfermedad. ¿Qué es? Se provoca por Trichomonas gallinae, la cual es la enfermedad parasitaria más conocida o más antiguamente conocida de toda la fauna salvaje. Un dato curioso que se me hizo interesante compartirlo con ustedes es que se han encontrado lesiones en la mandíbula de los tiranosaurios rex que ocasiona básicamente lo mismo que las lesiones que ocasiona con las aves. ¿Vale? Infección. El hospedero principal o el agente causal principal es la familia Columbidae. ¿Qué quiere decir esto? Que es palomas, pichones, eh, tórtolos, entre muchos otros. Es una especie o es una familia que ya se ha ido familiarizando poco a poco con esta enfermedad y la pueden soportar muy bien. Su sistema inmunológico ya la detecta y vamos a decir que ya convive perfectamente con ella. Es por eso que vamos a ver que aproximadamente el 80 o el 90% de estas aves ya son portadoras, pero vamos a decir que son portadoras sanas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no presenten síntomas, aunque no presenten síntomas, van a presentar la enfermedad y van a van a ocasionar que otras especies que no tienen esta resistencia se enfermen, ¿no? La van a transmitir. Y tenemos dos vías de transmisión. Las vías de transmisión es la transmisión directa o la indirecta. Como vamos a ver aquí, la transmisión directa, por ejemplo, estamos viendo a una paloma alimentando a su descendencia, a su cría. Y de ahí ya estamos hablando de que está transmitiendo la enfermedad. Pero como ya vimos, estas palomas, si su sistema inmunológico está desarrollado o está bien, no van a presentar síntomas. Sin embargo, si su sistema inmunológico está deprimido, es cuando empiezan a presentar síntomas. También vamos a ver, por ejemplo, con las aves de caza, sus depredadores. Cuando cazan a las palomas, pues ahí es cuando estas aves van a quedar como portadoras. Sin embargo, como no tienen esta resistencia de la que ya hablamos, van a quedar como portadoras no sanas. Es decir, van a presentar síntomas. ¿Vale? Solamente por el hecho de cazar a estas palomas o a estas aves que ya presentan la enfermedad o el parásito. Y la vía indirecta es un problema que muchos o la gran mayoría, si no es que todos los galleros la tenemos presente en nuestras instalaciones, que es la vía indirecta, la toma de alimento o la toma de agua. Si un pajarito, lamentablemente, como la proliferación de las palomas es muy grande, esto quiere decir que tienen una gran facilidad para reproducirse y es un problema que se presenta prácticamente a nivel mundial. Ahora, al haber tanta paloma, ya se está presentando no nada más en esta familia, sino que se está pasando a otras aves. Como ya vimos, por ejemplo, si un halcón o un águila ya cazan a la paloma, pues ya se vuelven portadores. Sin embargo, si la paloma también toma agua si toma agua de cierto lugar, ya esa, este parásito se queda presente en el agua e infecta a otras aves que toman agua. Entonces, es un problema que ya no es nada más de una sola familia, sino que ya es a nivel prácticamente mundial, incluso con los pajaritos, con urracas, desde pajaritos comunes que nosotros vemos en nuestras instalaciones, urracas y demás, llegando así a nuestros gallos, los cuales lo están afectando demasiado. Ahorita vamos a tocar cuáles son los síntomas y cuál es la forma de diagnosticar más común de esta enfermedad. El riesgo. Debido a su alta virulencia, las palomas, como ya comentamos, no son el único portador de esta enfermedad, sino que ya los halcones, águilas, pajaritos, urracas y demás ya son portadoras de esta enfermedad, llegando a nuestras instalaciones y ocasionando muchos serios problemas y muchas bajas. ¿Vale?
La sintomatología. Los síntomas varían según la cepa, es decir, hay diferentes tipos de cepas. A pesar de que es un parásito, existen diferentes cepas. Lo que quiere decir es que algunos van a ser más dañinos que otros. Por ejemplo, si un gallo presenta un buen sistema inmunológico, si el gallo presenta un buen sistema inmunológico y le toca una cepa que no es tan virulenta, que no ocasiona tanto daño, probablemente el gallo solito lo va a poder desechar. Sin embargo, si un gallo está mal de su sistema inmunológico y además de esto le toca una cepa que sea muy virulenta, muy agresiva, pues va a ocasionar muchos problemas y además este gallo ya se va a convertir en un portador, por lo que quiere decir que si toma agua o toma alimento de un área común de otros animales, pues ya va a poder o ya va a ser, ya lo va a contagiar. Entonces se está convirtiendo en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque contagia mucho. También uno de los grandes problemas es cuando traemos arena o tierra de río. ¿Y por qué? Porque en los ríos, pues obviamente muchos animalitos, muchos pajaritos bajan a tomar agua. Y como ya vimos, al ser diferentes tipos de especies, las que toman agua, pues este parásito se queda ahí. Se ha visto que aproximadamente en ambientes húmedos se llega a vivir de 5 a 10 días, lo cual quiere decir que es un parásito cuando no hay un hospedero, cuando no hay alguien a quien infecte. Lo que quiere decir es que es un problema muy resistente. La sintomatología. Aquí vamos a ver aquí podemos ver las formas más comunes de detectar la enfermedad. Por ejemplo, la forma más común de presentar la enfermedad es la formación de placas caseosas, que son estas que estamos viendo aquí, que van desde el esófago, bajan al buche y se van por toda la tráquea. Lo que hacen es necrosar la mucosa. ¿Qué quiere decir esto? La mucosa es un recubrimiento que las aves y nosotros tenemos también en ciertos órganos y sistemas para facilitar la digestión, la respiración y fortalecer el sistema inmunológico. Por lo cual, imagínate, necrosar esa mucosa les afecta demasiado. Ahorita vamos a ver cuáles son algunos de los síntomas o cuáles son los padecimientos que esto les puede ocasionar. Los riesgos principales. ¿Cuáles son los riesgos principales que esta enfermedad causa? Baja de rendimiento. ¿Por qué? Bueno, como les comenté, lo que hace es necrosar la mucosa. Al necrosar la mucosa dificulta muchísimo la respiración. Es ahí cuando podemos ver a veces que a las aves, al ser sometidas a un esfuerzo físico muy grande o muy exigente, o a veces ni siquiera tiene que ser tan exigente, se ponen morados o incluso, es lo que me comentan, se llegan a poner incluso hasta negros. ¿Esto qué quiere decir? Falta de oxigenación. ¿Vale? Lo que estamos viendo aquí, dificultad para respirar. Se han reportado muchos casos en los que ya el problema está muy avanzado y además, pues ya presenta bajas por asfixia. Entonces, es un problema y se está haciendo cada vez más común. Al no detectar la enfermedad a tiempo, ya la mucosa muy necrosada y demás, pues ya se produce la asfixia. Tenemos también que afecta órganos internos, es decir, tejido necrosado. Muchas veces no lo vemos, pero hay órganos que ya se están afectando, principalmente el hígado, el corazón, pulmones, llega a afectar incluso el cráneo, por ende el cerebro, además de que ocasiona muchos problemas en la piel del cuello. ¿Vale? Entonces, imagínense, es algo que no estamos viendo, pero están causando un tejido necrosado. Un tejido necrosado quiere decir que el tejido está muerto y esto se debe debido a la falta de, un flujo sanguíneo dentro de estos órganos. Inanición. Se les dificulta cada vez más ingerir alimentos, por lo cual la debilidad por falta de alimento, por falta de nutrientes, se va haciendo más común. También es una de las causas más comunes de bajas. Ahora, súmalo todo y vas a obtener cuál es la causa de baja de esta enfermedad. Y por ende, como les comentaba, pues tenemos muchas bajas debido a todo lo demás. Y algo que es secundario, pero no menos importante, son las pseudomonas. Se relaciona mucho cuando hay problemas de tricomoniasis, hay muchos problemas también de pseudomonas, que son bacterias oportunistas. ¿Qué quiere decir una bacteria oportunista? Que se aprovechan cuando un sistema inmunológico está suprimido
cuando está lo que se le conoce como que está inmunodeprimido, sus defensas están bajas, aprovecha para crecer y afectar ahora sí a, al hospedero, ¿no? Al gallo en este caso. Y estas pseudomonas lo ocasionan es a nivel respiratorio, causa infecciones respiratorias y también ocasiona problemas digestivos y compromete el sistema inmunológico aún más. Entonces, imagina todo esto. Es un problema que se está volviendo cada vez más común y que necesitamos erradicar, que bueno, sinceramente dudo mucho que se pueda erradicar, porque como ya les comenté, las palomas se están proliferando cada vez más debido a que es muy fácil para ellas reproducirse. Sin embargo, necesitamos tener un control. Vamos a ver cuáles son los controles que necesitamos hacer para el control de esta enfermedad dentro de nuestras instalaciones y dentro de nuestra industria, que es la avicultura deportiva. Prevención y control. Primero, vamos a controlar la entrada de aves externas a la granja. Es decir, vamos a tratar de controlar la entrada de pajaritos, de palomas, de urracas y demás, ya que como vimos son de los principales portadores de dicho parásito. Hay tapas, hay comederos con tapa y demás para poder prevenir este tipo de problemas. Y bueno, pues ya corresponde a cada quien poder tener poder tomar las decisiones y tener la información o hacer las medidas que sean requeridas para poder controlar este problema. ¿Va? Esa es la principal y número 1. Realizar desinfección constante de las instalaciones. Realizar desinfección constante de las instalaciones nos quita de muchos problemas. ¿Por qué? Porque recuerda que las bacterias y parásitos y demás se quedan también en el ambiente. Es decir, cuando nosotros eliminamos o nosotros cuando damos un tratamiento, se compone, hay bacterias que se pueden quedar en el ambiente, hay parásitos que se pueden quedar en el ambiente. Por ejemplo, una de ellas es la coccidia, que a una temperatura de 80 grados, de 26 grados y a una humedad del 80% se proliferan. Entonces, es muy importante realizar una desinfección de todo esto. Nosotros recomendamos en VL Egg Clean. El Egg Clean es un desinfectante orgánico 100% orgánico que se lleva hongos, virus y bacterias. Y al ser un desparasitante 100% orgánico, no pone en riesgo ni a tus aves ni a las personas que lo están aplicando, puesto que otros desinfectantes también son cancerígenos. Es por eso que nosotros recomendamos Egg Clean de VL. Y esta desinfección va a depender mucho. Bueno, también además de la desinfección con Egg Clean, se recomienda calear las instalaciones, sobre todo en caso de tricomonas. Si nosotros ya tenemos el problema de tricomonas, ahorita vamos a dar el tratamiento de Sulfatec, que ahorita les voy a explicar cómo se aplica, junto con el calear completamente con cal de construcción, ¿vale? Depende del problema. Si tenemos mucho problema de animalitos, una vez al mes. Si estamos controlados más o menos, 2 a 3 veces, de 2 a 3 meses es lo ideal. Tenemos también que controlar el acceso de otras galleras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy común que se ve que el compadre, que el amigo, que llegan y ahí le estamos enseñando nuestras aves, las estamos topando y todo. No está mal, sin embargo hay que tener en cuenta que esto nos puede ocasionar muchos problemas, ¿no? Si las botas, la camioneta o las manos incluso de la persona con la que está tratando mis aves está infectado, pues va a infectar a mis aves también, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso recomendamos siempre tener un tapete sanitario y con Egg Clean también lo puedes realizar. Y por último, evitar el acceso de gallos enfermos a la gallera. Es decir, que cuando nosotros adquiramos animales o nos regalen un animalito, hay que prevenir y estar conscientes de los síntomas que pueden presentar la tricomona, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y de esta forma vamos a quitarnos de muchos problemas, ¿vale? Recuerda, desinfección, controlar el acceso de otras aves, controlar el acceso del compadre y evitar el acceso de gallos enfermos a nuestras instalaciones. Prevención visual. Es decir, hay formas en que nosotros podemos ver o podemos empezar a sospechar que nuestra ave tiene dicho
parásito, que es la Trichomona gallinae. En este caso, como ya vimos en diapositivas anteriores, esto generalmente empieza con puntos blancos. Los puntos blancos es cuando se empieza a necrosar la mucosa y nosotros tenemos que prevenir eso. Pero bueno, tenemos cresta morada. La cresta morada es multicausal. Sin embargo, como está altamente vascularizada, nosotros al detectar una cresta morada, como es lo que estamos viendo aquí, quiere decir que es una falta de oxigenación. Puede ser que no tenga el problema, puede ser que sea otro problema, puede ser que sea derivado de otro problema, ya que como acabamos de comentar, es multicausal. Hay muchas causas por lo cual puede ser, pero es un síntoma de alerta. Para estar conscientes y para estar conscientes de que tenemos que tener cuidado y empezar a revisar a nuestras aves. Tenemos también puntos blancos o postemas dentro del pico, lo que ya comentamos, es la forma más común de detectar esta enfermedad. Todo empieza generalmente como puntos blancos, generalmente en el paladar o la hendidura del paladar, y ya de ahí no lo vemos, pero se va al esófago, se va al buche, y recuerda que también hay muchos órganos que se ven afectados, lo cual lo hace cada vez más difícil. Posibles diarreas verdosas. También las diarreas verdosas son multicausales. Recuerda que hay enfermedades que ocasionan diarreas verdosas, como puede ser el Newcastle, como puede ser la cólera aviar, que es ocasionada por la pasteurela. Y bueno, en este caso, por ejemplo, también no es muy común, pero se llega a dar. Entonces, si nosotros estamos viendo, hay que estar en contacto. Lo que sí le recomiendo muchísimo, siempre, siempre, siempre hay que estar muy atento del color de las heces fecales de nuestras aves. ¿Por qué? Porque esto nos indica mucho y en gran medida cuál es el problema que estos tienen. Por ejemplo, una diarrea con sangre, una diarrea rojiza, pues generalmente nos va a indicar problemas de coccidia. Como les acabo de comentar, una diarrea verde con blanco, dependiendo de qué tan prendido sea y depende si no he puesto o si no llevo mi calendario de vacunación, si mi calendario de bioseguridad no es el adecuado, pues bueno, vamos a poder ir descartando ciertas enfermedades que vamos a poder y vamos a saber cómo atacar, ¿no? Que siempre es recomendable ir de la mano con un médico veterinario. Esa es la recomendación número 1, ir de la mano con un médico veterinario que esté facultado realmente para poder darles un diagnóstico concreto. Y por último tenemos reducción en la ingesta de la comida. Como ya les comentamos, también por la misma necrosis de la mucosa, lo que ocasiona es que el ave pueda ingerir menos alimento, porque pues también es muy complicado, es muy doloroso el ingerir cada vez más alimento. Estos son algunas de las prevenciones que nosotros vamos a ir haciendo visualmente, que bueno, vamos a tratar de prevenir y tratar de prevenir llegar a los puntos blancos o postemas. Y esto vamos a ver ahorita cuál es el tratamiento cuando ya tenemos la enfermedad y cuál es la prevención. Tratamiento. En VL hemos desarrollado un tratamiento que es 100% eficaz contra este problema de la tricomona, que es Sulfatec VL. ¿Y cómo se aplica? En casos de enfermedad avanzada o severa, donde ya las placas gaseosas ya están muy avanzadas, vamos a realizar por 2 gramos por litro de agua por 4 días. Y los siguientes 3 días vamos a aplicar 1 gramo por litro de agua. De esta forma vamos a hacerlo por 7 días. En dado caso de que todavía tenga alguna presencia de la enfermedad, vamos a poder aplicarlo por 1, 2 o hasta 3 días más. Cuando apenas estamos empezando, en caso de inicio de enfermedad, vamos a aplicar 1 gramo por litro de agua de bebida por 5 a 7 días. Y por último, para prevenir, vamos a aplicar el Sulfatec cada 2 o cada 3 meses. ¿Vale? Brindar el Sulfatec cada 2 o cada 3 meses, gramo por litro de agua por 5 días. Y esto recuerden, la prevención es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez este problema está siendo más grande debido a que la gran mayoría de las aves pues lo están contagiando. ¿Vale? Y terminamos con puntos a considerar. Bueno, es una enfermedad que debido al constante esparcimiento de las palomas principalmente, difícilmente va a controlarse. Como ya les había comentado, las palomas se están
proliferando, están esparciéndose y están reproduciendo por todos lados, por lo cual va a ser un problema que muy difícilmente se va a controlar. Si no, yo me imagino que va a ser todo lo contrario. Imagínate, de todas las palomas que tú ves, aproximadamente se estima que el 80 al 90% de estas palomas ya tienen esta enfermedad, aunque no se les vea. Recuerda que son en su mayoría portadores sanos porque su sistema inmunológico ya se acostumbró a esta enfermedad, ya creó resistencia. Por lo cual, como cualquier otra enfermedad, lo mejor es prevenir. Recuerda que es más importante prevenir que curar. Ya les dimos algunos de los puntos que son más importantes para la prevención de esta enfermedad, como es la desinfección, como es la detección temprana y demás. Bueno, el calendario de bioseguridad. La bioseguridad es lo más importante para prevenir cualquier enfermedad, sobre todo ya sea desde pollitos hasta aves adultas. Limitar la entrada a aves externas. Recuerda, como ya les comenté, hay comederos con tapa, hay tapas protectoras para limitar el acceso de estas, o el acceso al alimento o al agua a aves externas. ¿Vale? Bueno, y hay muchas otras formas más. Estas son algunas de las soluciones que nosotros estamos brindando. Y realizar una evaluación visual constante, estar al pendiente de nuestras aves. Me ha tocado ver a mucha gente que a simple vista su ave se ve que está enferma, que si tiene la cresta morada y demás, pues no se da cuenta de que tiene un problema. Ya al momento de que se acercan y me dicen, oye, tengo un problema con mis aves, tal. Bueno, vamos a ver. Lo primero que me dicen es que un síntoma muy común que me dicen es que se me ponen morados cuando los topo o cuando están en exigencia física. Bueno, primero vamos a descartar esto, que es la tricomona, y ya de ahí vamos a ir a descartar la SR, que es enfermedad crónica respiratoria, que ese va a ser tema para otro día. Ya cuando me dicen esto, lo primero que pregunto, cuando me dicen que se ponen morados, lo primero que pregunto es, ¿ya checó que no tenga postemas, puntos blancos dentro del pico? Y en su gran mayoría de veces la respuesta es, no lo he checado, y al momento de checarlo me dicen, sí lo tiene. Entonces, es por eso que es muy importante realizar una evaluación visual constante de las aves. Y debido a la alta frecuencia de aves externas, prevenir con Sulfatec 1 gramo por litro de agua por 5 días. ¿Vale? Recuerda, una vez más, muy importante, debido a que cada vez está esparciendo más el problema y en más especies, pues lo más importante es prevenir con Sulfatec. 1 gramo por litro de agua por 5 días, cada 2 o cada 3 meses. ¿Vale? Pues esto es todo de mi parte. Si tienen dudas, por favor, coméntame, haznos saber. Recuerda que estamos en todos nuestros muros para poder darte asesoría y una asesoría más personalizada. Y si tienes dudas, haznosla saber.